presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos servidores de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, ya estamos en el 4º domingo de Cuaresma. Avanza entonces
el tiempo de preparación para la Semana Santa y hemos escuchado mucho en este tiempo hablar de conversión, ayuno, penitencia, más oración para tener espíritu de arrepentimiento y volver entonces a la casa del Padre, como dice el Evangelio de hoy. Y entonces la Iglesia nos insta en este cuarto domingo, que es un domingo de mucha alegría por el Evangelio y las lecturas que escuchamos, a entender por qué tenemos que vivir este periodo de conversión, de arrepentimiento, qué sentido tiene y cómo poder dar el paso si nos cuesta darlo, ¿no? Le sucedió una vez a San Agustín, que como ustedes saben es un santo muy grande en la Iglesia, con una misión extraordinaria, pero que durante toda su juventud vivió apartado de Dios, apartado de la Iglesia, porque quería hacer su vida independiente. Pero ahí estaba su mamá, Santa Mónica, que oraba y lloraba por la conversión de su hijo. Entonces, con tanta oración de la madre, un día San Ambrosio, que fue el predicador que ayudó a Agustín a convertirse, le dijo este santo a Santa Mónica: mira, mujer, no te preocupes, un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Y entonces Agustín ya había decidido convertirse, pero cada vez que decía voy a dar el paso, voy a volver a la iglesia, me voy a bautizar, voy a ser un cristiano de verdad, algo en él le decía sí, hazlo, pero no todavía. Entonces era esa resistencia, ¿no?, de dar el paso final para entregarse y abandonarse por entero a Dios. Y hoy día claramente el Evangelio nos dice cuál es el motivo que tenemos para dar ese paso, por qué ya no debemos seguir resistiéndonos y debemos, por último, arrepentirnos y rendirnos, mejor dicho, ante la misericordia de Dios, que nos llama a la reconciliación, tal como dice claramente el apóstol San Pablo a los Corintios. Lo repite como 3 veces, que Dios envió a su Hijo para reconciliar a la humanidad consigo, y este signo de entrega, este sacrificio de amor, no solo para perdonar nuestros pecados en la cruz, como vemos aquí, ¿no es cierto?, es para mostrarnos cuánto nos ama Dios, cómo nos quiere el Padre, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que muriera en la cruz, sufriera tanto, cargara sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, y de esa manera nos demos cuenta, por fin, cómo nos quiere el Señor. Y lo único que piensa Dios es el día en que nos va a encontrar de vuelta en su casa para que estemos reconciliados. Entonces, este es el domingo de la alegría, porque es el domingo de la reconciliación. Y un paso importantísimo hacia esa reconciliación será, tarde o temprano, acercarnos al confesionario o a un sacerdote en cualquier lugar y decir entonces con toda humildad la causa de nuestro arrepentimiento, que es nuestro pecado, y recibir el perdón de Dios. Este Evangelio de el Hijo Pródigo está en el capítulo 15 de Lucas y es la tercera parábola de una serie, ¿no es cierto?, de historias que cuenta Jesús para mostrarnos cómo Dios se alegra cuando se reencuentra con sus hijos. La primera parábola es la de la oveja perdida, y el pastor, cuando encuentra a la ovejita, vuelve feliz con la oveja en los hombros. La segunda, la de la mujer que había perdido la única moneda que tenía para sobrevivir, se le perdió, dio vuelta a la casa hasta que la encontró, y tanta era su alegría que llamó a sus amigas, sus vecinas, para alegrarse junto con ellas. Y la tercera parábola es la del Hijo Pródigo, que es la más impresionante y que nos muestra cómo realmente es la alegría que hay en el cielo, en el corazón de Dios, cuando un hijo o una hija vuelve a la casa del Padre, vuelve al corazón de Dios. Y la casa del Padre es la iglesia. A lo mejor nos gusta esta iglesia o no nos gusta, a mí me gusta, ¿no?, la iglesia, pero lo importante no es el templo, lo importante es quién está aquí, Jesucristo, que es la imagen del Padre Dios. Entonces, queridos hermanos, este llamado
a la reconciliación tiene una motivación fundamental. ¿Cuál es? Para explicarlo, sucede lo siguiente, que aquí encontramos la típica escena en que los publicanos y los pecadores están con Jesús, es decir, las personas más malas del pueblo son las que se atreven a acercarse al Señor. En cambio, las personas más buenas, entre comillas, las más religiosas, las más cumplidoras, los que están más cerca del templo, como los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, no se acercan a Jesús, sino que se quedan detrás de las paredes, murmurando y criticando a Jesús, incluso acumulando odio para un día matarlo. Entonces ellos dicen: miren este Jesús que se cree profeta, pero vive junto con los pecadores, porque debe ser de los mismos. Entonces por eso Cristo cuenta esta parábola impresionante, para decirle a los fariseos y a todos los que se creen religiosos y cumplidores, que está bien que cumplan, que vengan a la iglesia, que estén participando siempre, cumpliendo los mandamientos al pie de la letra, excelente, pero que muchas veces le falta la misericordia, ¿no? El perdón y la compasión hacia el hermano que está caído, que está alejado. Y muchas veces el que cumple bien con su fe o con sus obligaciones se cree con el derecho de criticar y menospreciar al que no lo hace. Y de esa manera comete un pecado gravísimo, porque peca de soberbia. Cada vez que lo hacemos, estamos ofendiendo a Dios gravemente, porque Dios no es así. Dios, como dice Jesucristo mismo, no vino a juzgarnos, sino vino a salvarnos. Y los salmos que se leen en este tiempo de Cuaresma dicen, en boca del salmista, hablando Dios, claro: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es cierto que el destino del pecador que se empecina, que contumaz con su pecado, que se obstina en la maldad, lamentablemente tendrá un castigo eterno. Y ahí Dios sufre terriblemente. Pero nada puede hacer, porque es la libertad del hombre. Lo que sí puede hacer Dios es lo que dice el evangelista hoy, Lucas, en la parábola del hijo pródigo, es ir a los caminos, siempre, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Lo que hacía el padre del hijo pródigo, ir a los cruces del camino y otear hacia el horizonte para ver si por fin se acerca el hijo y viene algún día de vuelta. Entonces, esta historia comienza con la explicación de que hay dos hijos, dos clases de cristianos, por decir así, ¿no? De seguidores de Dios, creyentes. Uno que es el hijo menor, que es muy desordenado, que quiere independizarse de Dios, quiere hacer una vida a su modo, ser feliz a su manera. Y el otro que es un hijo muy cumplidor, que era como los fariseos precisamente, que estaba siempre ahí cumpliendo lo que Dios quiere. Y ambos son los hijos de un hombre muy rico que posee una gran hacienda con muchos bienes. El hijo menor le dice a su papá que lo único que le interesa es la herencia, y si existe la posibilidad de que le pase la herencia antes de que él se muera. Imagínense cómo se le habrá partido el corazón a su papá al ver que su hijo le decía eso: mira, papá, no me interesas tú, lo que me interesa es tu dinero, tus riquezas, y las quiero disfrutar ahora. Y el papá le concede su deseo, vende la mitad de sus bienes y se lo entrega a su hijo. El hijo se va a una ciudad, a un país muy lejano. No es Israel precisamente, porque es un lugar donde se comen cerdos y los israelitas no comen cerdo. Y ahí en ese país distante él malgasta todos sus bienes, en fiestas, en orgías, en cuanta cosa hay, con malos amigos que se roban su plata, que disfrutan su plata con él mientras él es rico, pero que una vez que ya no tiene un peso, se olvidan de él, lo dejan botado y el pobre ya no tiene que comer. Entonces se tiene que emplear en un campo cuidando cerdos, que es lo que más resisten los judíos, porque el cerdo es el signo de la impureza. Y ahí está este pobre joven, andrajoso, mendigo, tal vez enfermo, hambriento, tratando de comer el alimento de los cerdos y no puede, y ahí se da cuenta de lo mal que está y se recuerda que su papá es muy bueno con todos sus servidores.
Y todos ellos comen muy bien y lo pasan muy bien en la casa, en la hacienda de su papá. Y dice, voy a ir de vuelta a la casa de mi papá. Y le voy a reconocer que yo ya no soy su hijo, no merezco ser su hijo. Pero por lo menos que me dé comida porque estoy hambriento y que me trate como el último de sus servidores. Y con esa intención entonces el hijo pródigo vuelve a la casa. Y entonces ahí sucede esa escena maravillosa que muestra al papá justamente en el camino, como siempre esperando que llegue el hijo, y cuando lo ve, corre hacia él, lo abraza, lo besa, y el hijo alcanza a decir, ya no soy tu hijo, he pecado contra Dios y contra ti. Entonces el papá manda que lo vistan, que le pongan un anillo, que es un signo de dignidad, que él no acepta que sea un sirviente, sino que sea un hijo, y le dice a los servidores, vamos a preparar una fiesta y a matar el ternero cebado para que todos nos alegremos, porque mi hijo ha vuelto a vivir. Entonces comienza la fiesta y todos contentos. Bueno, hasta ahí vemos, queridos hermanos, cómo es Dios con el hijo pecador, con el hijo pródigo, con aquel que decide volver a la casa de Dios, aunque sea por motivos, digamos, de que está mal, que está hambriento, de que espiritualmente está destruido, pero como sea, quiere volver a la casa de Dios y se encuentra con eso que era increíble, que el Padre lo sigue llamando mucho más todavía antes que se fuera. Entonces, esta es la clave, hermanos, esta es la clave para volver a la casa del Padre, es darnos cuenta que no somos simplemente servidores de Dios, no somos esclavos de Dios, sino que somos sus hijos. Y esa es la gran revelación que Cristo trajo al mundo. Los judíos, que eran muy religiosos, se creían esclavos de Dios y tenían miedo de Dios, miedo de ofenderlo para no ser castigados. Y eso estaba bien en el Antiguo Testamento, pero ahora la nueva alianza, el mensaje pleno de nuestra fe es que no somos solamente servidores de Dios, también lo somos criaturas, somos siervos de Dios, por tanto debemos obedecerlo. Pero principalmente somos hijos de Dios. Y Dios no es cualquier padre, es el papá más amoroso y más bondadoso que existe, porque es Dios y es sumamente justo, pero también su misericordia es infinita. Y si hemos de creer a lo que dice la Escritura, la misericordia triunfa incluso del juicio. Entonces, quien se arrepiente, por más colorados que sean sus pecados, se tornarán blancos como la nieve, como dice el Salmo 50, porque así es la misericordia de Dios. Es un amor loco el que Dios nos tiene, porque, insisto, y lo dice muy claramente hoy día el Señor, Dios no nos ve como pecadores que realmente somos, nos ve como hijos que espera que vuelvan a su casa para hacer una gran fiesta, hermanos, una gran fiesta cuando regresemos al corazón de Dios. Entonces, no nos quedemos atrapados con nuestros pecados, con nuestras culpas, con la vergüenza, sino que concentrémonos en esto. Dios es demasiado bueno, infinitamente más poderoso que mis pecados, que ellos entonces, estas culpas tan terribles que estoy descubriendo, no me bloqueen, no me paralicen, sino que me ayuden a descubrir que debo volver a la casa de mi Padre y ponerme en camino y dar ese paso como el hijo pródigo. En segundo lugar, tenemos la reacción del hijo mayor, que es el que es representado por los fariseos y por todos los que vienen muchas veces a la iglesia, a los templos en general, y cumplen con Dios. Y es que está bien que cumplan, pero que también tienen una herida muy grande en su corazón, porque no se sienten hijos, también se sienten esclavos de Dios. ¿Y cómo se demuestra eso? Porque cuando empieza la fiesta y vuelve el hijo mayor, pregunta ¿qué están haciendo? Y un sirviente le dice, mira, tu papá recuperó a tu hermano menor sano y salvo, entonces está haciendo una gran fiesta. Y se enoja y se llena de envidia. ¿Y por qué mi papá es tan injusto? ¿Y por qué hizo eso? Y a mí nunca me hace fiesta. Y a este que malgasta los bienes de la familia, ahora va y le mata el cordero cebado. ¿Por qué es tan injusto mi papá? Que no entiendo. Y queda muy, muy enojado, ¿no es cierto? Y no quiere entrar a la fiesta.
Entonces el papá sale a buscarlo y le dice: hijo, no te enojes. Entonces él le dice: ¿por qué? Yo siempre te he servido, he obedecido todas tus leyes y nunca me has hecho una fiesta como esta con mis amigos. Y el papá le dice: no, tú no eres un servidor solamente, eres principalmente mi hijo. Acuérdate, eres mi hijo, todo lo mío es tuyo. Tú puedes disfrutar de todo lo que yo tengo porque es tuyo, pero sobre todo alégrate porque siempre has estado conmigo. Reconoce que yo soy tu papá y yo te amo, tú eres mi hijo. Qué grande es, queridos hermanos, tomar conciencia de que tenemos un papá así. Dios, cómo nos ama, cómo nos quiere. Es tan bueno el Señor que, aunque no podamos entender la belleza de esta paternidad, ahí tenemos que ver a Jesús, que es la imagen del Padre. Eso es lo que un verdadero papá bueno hace por sus hijos. Está dispuesto a dar su vida por ellos, a derramar su sangre, a sacrificarse por entero. Por eso Jesús dio su vida por nosotros. Entonces nadie puede decir: yo nunca tuve un papá que me quiso, porque sí lo tenemos. Dios es nuestro Padre y Jesús es la imagen perfecta de Dios Padre, que entregó su vida por nosotros. Y por si fuera poco, además tenemos otro gran papá que gracias al Papa Francisco hemos descubierto en el año de San José, que es justamente acá nuestro patrono. Y ahora sabemos que no solamente tenemos una Madre Celestial, una Mamita Virgen, que nos cuida, nos protege, nos consuela, nos limpia nuestras heridas, nos guía por el camino de Jesús, hagan lo que Él les diga, sino también tenemos un gran papá espiritual, protector, auxiliador, que es San José. Y que así como Jesús eligió esta imagen perfecta del Padre Dios para su Sagrada Familia, también nosotros como Iglesia, por voluntad de Jesús, podemos recibir a San José como nuestro papá espiritual. Con la ayuda de San José y con la ayuda de la Santísima Virgen, entonces aprovechemos lo que queda de Cuaresma, no tengamos miedo de volver a la casa del Padre, de volver a vivir nuestra fe, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. Así sea. Amén.